Bienvenidos una vez más a Terror Smile. Mi nombre es Maggie y hoy nos adentraremos en una historia compartida por un suscriptor en la noche de un hospital. La noche caía sobre el Hospital Central de México, cubriendo los pasillos con una oscuridad tensa y pesada. Cuando la vi llegar era la enfermera principal, una de las que más tiempo tenía en el mismo lugar. Irónicamente la que menos ganas tenía de continuar ahí. Lo único que le retenía era la cercanía del hospital con su casa. Ella era el sustento de su familia, la cual estaba compuesta por su hijo de 9 años y su madre enferma. Cuidar a una enferma en casa de por sí ya es bastante pesado. Ahora imaginen cuidar a varios más en el trabajo. Se ajustó su uniforme, se preparó para otro turno en el ala de cuidados intensivos. La forma en que amarró la bata demostraba que seguía perdiendo peso, y las ojeras en su rostro que seguían sin poder dormir. Como cada noche, el silencio envolvió al lugar, solamente interrumpido por el suave zumbido de las luces fluorescentes, y así, también, el ocasional pitido de una máquina médica. No era precisamente el mejor hospital de la ciudad, pero tampoco era el peor. Al menos nos pagaban lo suficiente como para no tener que buscar dobles o triples trabajos. La enfermera siempre había preferido trabajar por las noches. La situación familiar le obligaba a eso. Pero también había algo de calma y el misterio de las horas nocturnas que la atraía. Ella decía que eran los únicos momentos en que podía escucharse a ella misma. Lo que no decía es que desde algún tiempo algo más se escondía en las sombras del hospital mientras realizaba sus rondas habituales. La enfermera comenzó a notar movimientos fugaces en las esquinas de su visión. Al principio se lo atribuyó al cansancio, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. ¿No sientes como que hay una energía extraña hoy?, preguntó mientras se servía un vaso de café en la cocineta donde nos reuníamos entre rondines. Extraña, como si hace rato que venía caminando por el pasillo las lámparas comenzaron a parpadear y como si alguien hubiera pasado a mi lado. Hoy no se ha muerto nadie, ¿o sí? No que yo sepa, pero esas lámparas ya están viejas. Es normal que parpadeen de vez en cuando. Bueno, pero no es normal que escuches susurros cuando parpadean, ¿cierto? Una de las cosas que más me molestaba de ella era eso, su superstición y su fascinación por hablar de muerte, fantasmas y todo ese tipo de cosas. Todo eso personalmente me daba mucho miedo. Ella podía estar comiendo mientras al mismo tiempo describía con perfecto detalle una escena de muerte horrible y ni siquiera se daba cuenta que podía arruinar la comida de los demás. Estaba tan acostumbrada a tratar con pacientes enfermos y casi agonizantes que la muerte se había vuelto algo que ya no provocaba nada en ella. Siempre decía que podía escuchar las voces de aquellos pacientes que morían ahí, incluso si nunca hubiera escuchado su voz en vida. Pero esa noche algo pasaba con ella. Ese momento en el pasillo, esos susurros y esa sensación de estar acompañada fue algo nuevo. Al menos algo realmente estremecedor, pues se notaba que no era algo que le hubiera pasado antes, o al menos no de esa manera. En una noche particularmente tranquila, mientras revisaba las habitaciones de los pacientes, la hora pasaba desapercibida. Se podía dar el lujo de irse a dormir un rato, siempre y cuando los pacientes estuvieran en calma. Pero había noches en las que la veíamos mal. Si era una de esas noches, podía sentir todo tipo de cosas extrañas. Escalofríos, respiraciones, escuchar voces, o incluso llegar a sentir esa sensación de presencias que la envolvían, justo como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Cuando eso pasaba, Laura era otra. Se le notaba el miedo, y aunque trataba de ocultarlo detrás de una máscara de desinterés y arrogancia, vaya que sus acciones la delataban. Y esto que les cuento ocurrió una de esas noches. Después de contarnos lo de las lámparas de ese pasillo, se fue a buscar a uno de los residentes porque tenía que aplicar un medicamento a uno de los pacientes. La vimos alejarse un poco nerviosa, con sus manos entrelazadas a la altura del pecho, volteando la cabeza para todos lados. Yo me quedé sentado observándola caminar, cuando otra de las enfermeras del turno me dijo: «Deberías acompañarla, ya sabes cómo se pone cuando la espantan». La última vez Laura había estado bajo observación y tuvieron que suministrarle calmantes fuertes.
Había tenido un episodio de nervios bastante grande. No paraba de gritar y tenía en sus manos un lapicero, así como un tanque de oxígeno con el cual amenazaba a cualquiera que se le acercara. Recuerdo que tuvimos que sujetarla entre 3 hombres, y Ana le inyectó los calmantes, y aún con todo eso, Laura no dejó de pelear. Incluso se le fue al cuello a uno de los internos. Gritaba que el enfermo de terapia intensiva se había levantado y la había ahorcado con sus manos frías, hasta que ella pudo desconectar el tanque de oxígeno, lo que activó la alarma e hizo que de inmediato el doctor de turno se dirigiera a la habitación. Lo extraño es que ese paciente se encontraba en coma inducido a causa de un derrame cerebral. Los doctores no tenían un futuro prometedor e iba a estar en ese estado por varios días. Era prácticamente imposible que hubiera hecho algo así, como lo decía la enfermera. Pero por alguna razón, las cámaras de esa habitación dejaron de funcionar en ese momento. En el momento en que ella estaba revisando las recetas a los pacientes, misteriosamente vuelven a funcionar. Cuando el doctor llega, al entrar la encontró en el suelo temblando con el cabello suelto y la mirada perdida. En sus manos tenía un lapicero y un tanque de color verde. El paciente se encontraba desconectado, lo cual podía causar una tragedia. De inmediato los médicos hicieron lo que tenían que hacer y lograron estabilizar al hombre. Obviamente la versión de Laura era poco creíble, pero sin las imágenes de las cámaras de seguridad sería imposible echarle algún tipo de responsabilidad. Por este motivo es que conservaba su trabajo todavía. Para evitar algo como lo de la vez pasada, decidí seguirla para que no anduviera sola y asustada por el hospital. La alcancé en el piso 2, en el área de camas con pacientes no graves, quienes se quedaban internos solamente por seguimiento en espera de alguna operación. A él le dije que la iba a acompañar para que no se sintiera solo y ella agradeció con una sonrisa discreta. Estaba haciendo su revisión de rutina mientras yo me quedaba parado en la puerta. De pronto, su lapicero se cayó al piso y rodó hacia abajo de una de las camas. La vi ponerse en cuclillas y caminar en 4 patas hasta el lapicero, cuando de pronto giró bruscamente haciendo un ruido con la boca, pero no había nadie más. Intentó sacudirse la sensación concentrándose en alcanzar de nuevo el bolígrafo, pero de nueva cuenta volvió a reaccionar de la misma manera. Se levantó, se sacudió la ropa blanca y salió de ahí sin siquiera voltear a verme. Yo hice lo mismo y traté de alcanzarla, pero al salir, la enfermera ya corría por el pasillo, yendo hacia una de las bodegas donde se guardaban los productos de limpieza. Ella se encerró y solamente podía escucharla llorar y gritar que la dejaran en paz. Voces susurrantes la llamaban desde las salas vacías, y sombras se retorcían en las paredes como si tuvieran vida propia, haciéndole ver todo tipo de imágenes de muerte y de enfermedad, hasta que se encontró cara a cara con una figura atea. La forma se contorsionó y retorció, emitiendo gemidos guturales que hacían que el corazón de Laura se acelerara de miedo. Era un espectro, un espíritu atrapado entre los reinos de la vida y la muerte. Este espectro se presentó ante ella como un enviado de la muerte, el juez encargado de decidir quién sufría y quién no. A su lado estaba parado uno de los pacientes que acababa de visitar, pero con una expresión de profundo dolor y sufrimiento que le pedía ayuda. Según ella, esa figura le dijo que uno de los pacientes que estaban allí esa noche iban a morir. Pero aparte de esto, le dio la hora exacta y le dijo quiénes la acompañarían al infierno y quiénes se quedarían para siempre atrapados en las paredes de dicho sitio. Lo que más la confundió fue escuchar el nombre de su madre, pues ella estaba en su casa y no en el hospital. De inmediato le pedí al jefe de mantenimiento que me abriera la puerta. Todos estábamos desesperados por sacarla de ahí antes de que tuviera un arranque de locura. Ahí dentro había químicos y productos de limpieza que, mal usados, podían causar graves daños a la salud. Cuando abrimos la puerta, encontramos a Laura cubriéndose el rostro con las manos sentada en el suelo rezando la misma oración una y otra vez. Fueron las enfermeras quienes la levantaron y de manera tranquila la intentaron llevar a una de las salas de espera vacías para que tomara un poco de aire. En ese momento, desde el área de urgencias, pidieron que la enfermera se presentara inmediatamente. Su madre acababa de llegar en una ambulancia y estaba mal. Laura solamente pudo ver a su madre antes de ser trasladada al área de terapia intensiva.
Intentaron hacer todo lo posible para mantenerla conectada, pero ya no pudieron hacer nada más, y en menos de una hora la madre de Laura falleció. Y sí, lo hizo justamente a la hora en que aquella entidad de ojos ardientes y sonrisa retorcida con apariencia demoníaca le había dicho que ocurriría. Todos coincidimos que en ese momento la enfermera dejó de ser ella. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Mientras tanto, la gente del hospital se encargaba de los trámites con su madre. Cuando por fin reaccionó, solamente pidió una hoja de papel y un lapicero. Anotó 3 horas diferentes y 3 nombres. Hizo una llamada telefónica a la hermana de su esposo y pidió que la dejaran ver por última vez a su madre. El director del hospital se hizo presente para tratar el tema directamente con Laura, pero fue inútil. La enfermera Laura no volvió a decir palabra alguna. Con su mirada parecía estar en otro mundo. Ni siquiera parecía entender lo que se le estaba diciendo. No tenía control de sus manos o de sus piernas. Únicamente reaccionaba por reflejo. Había quedado en un estado catatónico en cuestión de horas. Esa madrugada, a las 3 horas exactas que la enfermera escribió en ese papel, murieron 3 pacientes que ella mencionó. El último fue el mismo hombre que ya la había atormentado dentro de la bodega. El doctor que lo vigilaba pudo grabar el momento en que el hombre despierta y comenzó a gritar desesperado. Después comienza a vomitar sangre coagulada y termina muriendo por la pérdida. Todo había salido como lo había predicho. Bueno, como el espectro le dijo que pasaría. Laura pasó 6 meses dentro de una institución mental pagada por el hospital como parte de su indemnización, pero al no mejorar su estado, decidieron entregarla a sus familiares. Fue su cuñada quien se terminó haciendo cargo de ella y de su hijo. Con el tiempo pudo volver a caminar y a moverse de manera normal. Era como si el cuerpo ya le respondiera, pero con la mente era diferente. Laura seguía sin poder hablar y cada cierto tiempo escapaba de su casa, corría a las afueras del hospital e intentaba entrar por la fuerza. No le hacía daño al personal, pero señalaba hacia adentro, se apretaba el cuello como indicando que algo en el interior del hospital estaba matando a los pacientes, refiriéndose al espectro con el cual había tenido aquel encuentro. Cada cierto tiempo busca la forma de escapar de su casa y llegar al hospital. Cada que lo hace llega con un papel en el cual están escritos nombres y horas. Nadie recibe el papel porque todos saben lo que significa. Lo que nadie sabe es cómo le hace para saber los nombres de los pacientes. Yo me fui del hospital 4 años después de que Laura tuvo su colapso, y durante esos años desfilaron enfermeras y enfermeros que no aguantaban más de 3 meses en ese turno. Decían que los susurros permanentes se escuchaban en las habitaciones, en los pasillos. Estos los terminaban volviendo locos. También veían sombras amorfas cuando la luz parpadeaba. Todo esto era tan horrendo que les hacía sentir mucha ansiedad. No sabemos qué o quién tiene a Laura atrapada en un plano existencial tan horrible, pero estamos seguros de que esos mensajes que lleva son para que el personal del hospital evite que esos pacientes sufran de más cuando aquella entidad demoníaca venga por ellos. Ahora, queridos espectadores de Terror Smile, si esta historia los ha dejado intrigados o les ha generado escalofríos por la espalda, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más relatos aterradores. Hasta la próxima, amantes del terror.